La Institución Nacional de Derechos Humanos quedó esta semana en medio de fuego cruzado entre el oficialismo y la oposición. El lunes, la Asamblea General debía designar a los nuevos 5 directores de ese organismo en base a una nómina de 24 candidatos. Pero 2 votaciones sucesivas estuvieron lejos de reunir los 2/3 de voluntades necesarias en esta primera instancia para conformar efectivamente el nuevo directorio. Como no hubo acuerdo entre oficialismo y oposición sobre la nómina final, ¿qué pasará ahora? Bueno, se ha citado nuevamente a la Asamblea General para el 11 de este mes, una fecha en la que ya los nombramientos pueden realizarse por mayoría simple. Durante la sesión, legisladores del Frente Amplio sostuvieron que el proceso de selección terminó siendo un reparto político de cargos dentro del oficialismo. Además, criticaron que entre los nominados hay varios candidatos que no cumplen con la experiencia y con la notoria versación en derechos humanos que requiere la ley de creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ustedes recordarán, ayer aquí en Perspectiva, el diputado nacionalista Mario Colman acusó a la coalición de izquierdas de dinamitar el proceso de selección de candidatos y también de prejuzgar a los postulantes. ¿Todo por qué? Dijo, porque por primera vez no tiene las mayorías para disponer sobre los miembros de la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué responden desde la oposición? ¿Qué responden desde el Frente Amplio? Vamos a conversar en los próximos minutos con la senadora Silvia Nane. Senadora Nane, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. Un gusto, el gusto es mío, ¿cómo andan? Bien. Le íbamos a preguntar, a ver, en primer lugar, en esta polémica que se ha instalado sobre la integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿cuánto pesa el otro debate, digamos, ¿no? El que se dio en los últimos años a raíz de, bueno, los distintos pronunciamientos de la Institución Nacional de Derechos Humanos? Bueno, a ver, lo que pasa, Romina, es que creo que no podemos ver los pronunciamientos en forma independiente a las competencias, a los cometidos que le han sido asignados a la institución por ley. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque temo que muchos oyentes digan, ¿y por qué estamos discutiendo tanto a propósito de la integración? ¿Por qué genera esta polémica? Y bueno, en el fondo también es un tema que 2x3 se da en la discusión pública y política, ¿no? Pienso en lo que fue previo al referéndum de la LUC con el pronunciamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre algunos artículos de la LUC donde se señalaba que eran inconvenientes. Pienso en lo que fueron pronunciamientos sobre episodios de abuso policial que definía la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entonces, también para que el oyente entienda por qué esta dimensión del debate a propósito de quiénes van a integrar ese organismo, ¿no? Sí, entiendo perfecto por dónde va tu pregunta y entiendo perfectamente que esas pueden ser algunas de las preocupaciones de la audiencia. Tenemos que recordar que la Institución de Derechos Humanos, por eso yo te decía que no podemos ver las declaraciones por fuera del conocimiento de los cometidos que a la institución le asigna la ley, porque ese es el rol de la institución, cuestionar algunas actuaciones del Estado que entiende violatorias o que pueden llegar a ser vulneraciones de derechos humanos en el ámbito de su aplicación de la ley. Recordemos, y acá voy a ir un poquito más atrás, que también la institución para empezar a poner el tema político, que me parece que es lo que va a venir después, también hubo declaraciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos durante los gobiernos del Frente Amplio, porque es su cometido. El cometido que las declaraciones que tú mencionabas, por ejemplo, respecto a los abusos policiales, están en el marco del cometido que le asigna la ley por el mecanismo de prevención de la tortura. Pero recordemos también que a partir de la creación, de la ley de creación de la Institución de Derechos Humanos, ha habido avances en materia legal que le han ido otorgando más facultades y más competencias a la institución, como por ejemplo, tiene que estar atenta a la defensa y promoción de los derechos de las personas en lo que tiene que ver con los servicios de comunicación audiovisual. También tiene que velar por promover los derechos de las personas con trastornos mentales en base a lo que le otorga, las competencias que le otorga la ley de salud mental. Bueno, pasó a ser además la institución encargada de la búsqueda de detenidos desaparecidos, ¿verdad? Exactamente, la ley 19.822 también le encomienda a la Institución Nacional de Derechos Humanos la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas.
también la ley 19.641 le asigna que tiene el rol de gestionar, digamos, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria. O sea, la institución tiene una visión amplia. No hay que olvidarse también que la institución es institución de derechos humanos y defensoría del pueblo. Por lo cual, la institución fue creada en un avance hacia las institucionalidades modernas, en lo que tiene que ver con derechos humanos en nuestro país, en el año 2008 y empezó a funcionar en el año 2012. Y se buscaba generar esa institucionalidad que en las democracias escandinavas es la figura del ombudsman, ¿verdad? De la defensoría del pueblo independiente del Estado, que justamente tiene que controlar al Estado. Entonces, todas esas declaraciones que tú mencionaste, claro, son de una institución de derechos humanos actuando según los cometidos que las leyes le van otorgando, porque no fue por obra y gracia del Espíritu Santo, que entiende de acuerdo a su independencia técnica. Recordemos además también que en la Institución Nacional de Derechos Humanos no trabaja solamente el directorio. En la Institución Nacional de Derechos Humanos hay técnicos especializados en esta materia, tanto en derechos humanos como en defensoría del pueblo, que elevan sus informes a el directorio. Después el directorio los considera, pero hay sociólogos, hay asistentes sociales, hay psicólogos, hay antropólogos. Cuando ahora lo que estamos discutiendo es una cuestión de la integración de un directorio colegiado, pero no es eso la institución. La institución es una institución que tiene un comportamiento organizacional, que tiene estatutos de funcionamiento, que tiene reglamentos de funcionamiento interno, que gestiona un presupuesto, que tiene un plan estratégico. Entonces, cuando nos centramos solamente en la integración del directorio, creo que a veces nos queda una visión un poco angosta del cometido real de la institución. Bueno, vayamos ahora a lo de estos días, y para eso capaz que conviene, incluso para ayudar al oyente, recordar cómo es la elección. La nueva integración del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene que aprobarse dentro de los primeros 5 meses del tercer año de cada legislatura. Exacto. Se designa una comisión especial para recibir postulaciones, cualquier ciudadano puede presentarse, esa comisión evalúa los nombres y eleva una nómina a la Asamblea General, donde se requiere una mayoría de 2/3 para resolver la nueva integración. Es decir, tiene que haber un acuerdo oficialismo-oposición. El lunes tuvieron lugar 2 votaciones intentando alcanzar esa mayoría especial. En ninguna se llegó a buen puerto. Ahora se irá a una tercera instancia donde, según lo previsto, alcanza con mayoría simple. Lo mismo sucedió en 2017, creo. ¿Quiere agregar algo usted a todo este antecedente? El aspecto para poder ir informando, que la gente lo pueda buscar, la ley que crea la Institución Nacional de Derechos Humanos es la ley 18.446 y la proposición de candidatos está mencionada en el artículo 39 y dice: podrán proponer candidatos a la Asamblea General las organizaciones sociales habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y los parlamentarios y las parlamentarias podrán recibir propuestas y formular una lista de candidatos. Después sigue. Respecto a los candidatos, dice: los candidatos deberán aceptar por escrito su postulación, declarando si tienen o no incompatibilidades, etc. Quería poner ese marco, porque lo marca la ley, nada más que eso. Pero cuando hace esa cita, ¿a qué se refiere concretamente? Porque, a ver, decíamos, bueno, cualquier ciudadano puede presentarse. En realidad, las postulaciones vienen por el lado de organizaciones sociales o legisladores propiamente, ¿verdad? Que elevan nombres a esta comisión. Y después la comisión es la que usted integró, ¿no? La comisión especial, esta que se conforma, hace las entrevistas y recibe lo que son y chequea los antecedentes de estas personas y la idoneidad técnica. ¿Por qué hacía esa cita usted? Solamente porque los candidatos, es verdad que puede ser cualquier ciudadano, pero tiene que cumplir con que sea propuesto por las organizaciones sociales habilitadas a participar. Y por eso puse explícitamente después de la coma para marcar, que ustedes ya saben, que hay 2 acepciones, digamos, hay 2 interpretaciones respecto hay 2 bibliotecas. Hay 2 bibliotecas que
pero se saldó ese asunto porque la comisión le pidió un estudio a la División de Jurídica del Parlamento y habilitó, digamos, que fueran propuestos tanto por organizaciones sociales como por legisladores. Sí, eso incluso ya el año pasado, la elección pasada, ¿no? Había quedado saldado. Bueno, el diputado Mario Colman del Partido Nacional ayer citaba un antecedente incluso de otro informe del año 2012, si mal no recuerdo, donde también el estudio que se había encargado señalaba esto, que los legisladores efectivamente podían postular nombres, algo que por otro lado, digamos, rechazan las organizaciones sociales, ¿no? Porque el hecho de las declaraciones de jurídica no sigue inhibiendo de que siga habiendo dos bibliotecas. Ustedes vieron que en materia legal muchas veces... Para usted dice quedó saldado. Bueno, quedó saldado en lo formal y la comisión siguió adelante a partir de lo que fue ese informe. De todas maneras, ustedes saben que nosotros, como delegación del Frente Amplio, en esa comisión apoyamos solamente a aquellos que habían sido propuestos por las organizaciones sociales. Ese fue un criterio de ustedes. Ese fue un criterio nuestro, porque considerábamos que era lo que para nosotros era válido, y además a ese primer criterio le agregamos una revisión exhaustiva de los currículums de todos los participantes, porque ahí involucramos a todos los participantes, donde estuvimos mirando y compartiendo criterios entre todos los compañeros y las compañeras, respecto a la idoneidad técnica, respecto a la formación académica, a las investigaciones, a la experiencia en materia de derechos humanos, y luego le agregamos otro nivel de análisis también, que fue cómo, porque lo que nosotros teníamos que elegir era un colegiado, ¿verdad? Un directorio colegiado, por lo cual nos pareció muy importante entender cómo las diferentes personas que nosotros que habían, digamos, pasado de esa evaluación, cómo interactuaban entre sí, porque en definitiva eso también es una cuestión a considerar cuando uno arma un equipo de gobierno. Entonces, la miramos en base a las competencias que por ley le son asignadas a la institución, cómo se podían complementar mejor esos roles entre esas personas que, reitero, pasaban las calificaciones que nosotros hicimos, como cualquier criterio de calificación que se hace, que uno trata de hacerlo lo mejor posible, pero que evidentemente siempre puede llegar a ser mejorable. Esto lo quiero aclarar de entrada. En función de eso, nosotros establecimos un directorio a votar y eso fue lo que llevamos como delegación. Le iba a preguntar respecto a esos cuestionamientos entonces que hacen las organizaciones sociales respecto a que no deberían ser los legisladores, los legisladores no deberían tener la posibilidad, ¿verdad?, de hacer postulaciones. ¿Ustedes entienden que hay que modificar ese aspecto de la ley para que quede más claro, más allá de ese informe jurídico que ahora con la normativa actual lo habilita? Yo en ese sentido, Romina, te voy a responder dos cosas. Las organizaciones sociales tienen el derecho de cuestionar todo lo que quieran cuestionar, porque son parte de lo que uno pretende de una institución nacional de derechos humanos sana, con la participación de la gente, porque si no, cuando nosotros decimos es la figura del ombudsman que defiende los derechos de los ciudadanos y de la ciudadana, y cuando resulta que la sociedad civil nos cuestiona, no nos gusta, me parece que no es justo en ese sentido, por lo cual a mí me parece que la sociedad civil es una parte muy importante y está muy bien que cuestione lo que tiene que cuestionar y que haga y que utilice todos los argumentos y todos los aspectos que entienda que tiene que utilizar para defender esa institucionalidad desde el lado de la sociedad civil. Sí, porque recordemos que pidieron directamente presentar un recurso de nulidad para que quede anulado la designación, lo que es el trabajo de esta comisión y la futura integración, ¿no? Exacto, lo que ellos están pidiendo es la anulación en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del acto administrativo justamente de la elección de esa lista. Reitero, para mí tienen todo el derecho del mundo a hacerlo y me parece que forma parte del compromiso y del involucramente que las organizaciones de la sociedad civil han tenido en materia de derechos humanos. Eso por un lado. Ahí, perdón, ellos argumentan en ese sentido que hay un aspecto esencial que está por detrás, que es, bueno, cuando es un legislador quien promueve un postulante,
se pierde, dicen ellos, independencia técnica, ¿no? Queda concretamente, por ejemplo, Juan Cereta, el abogado representante de las organizaciones, decía, tiene que ser un organismo fundado en la autonomía e independencia del poder político. Entonces, si partimos de la base de que hay candidatos propuestos o repartidos con criterios políticos partidarios, bueno, se cuestiona seriamente, dice él, la autonomía y la independencia de la institución. Completamente de acuerdo. Romina, yo te decía que iba a dividir esa respuesta en dos, Sí. que la primera era respecto a eso. La segunda es que en lo personal estoy completamente de acuerdo con eso. Para mí, la coma de después, para mí el verbo podrán proponer, el verbo proponer candidatos, le refiere a las organizaciones sociales, y después de la coma que dice, y los parlamentarios y las parlamentarias podrán recibir propuestas, para mí viene de la parte anterior de la oración, que son aquellas propuestas de las organizaciones sociales, y con esa propuesta formular una lista de candidatos. Yo estoy de acuerdo con esa parte de la biblioteca, pero ustedes saben, yo no soy jurista tampoco, pero si me tengo que afiliar en lo personal a una interpretación, lo hago respecto a eso. Pero Entiendo. yo les decía... Pero hubo, incluso en el Frente Amplio, históricamente, según nos recordaba, por ejemplo, Colman ayer, por ejemplo, la ex senadora Margarita Perkovich, una de las impulsoras de la Institución Nacional de Derechos Humanos, peleó para que los legisladores pudieran postular candidatos, decía él. En 2012, el entonces senador Rafael Michelini presentó 2 postulaciones, decía. Por eso usted hace la aclaración de, bueno, que esa es su posición personal, ¿no? Y tengo una interpretación un poco más histórica respecto a esos hechos que ahora se están trayendo a la luz, que es que en el momento que se designaron, que se designó el primer directorio, las instituciones, no estaba formado el registro de las instituciones que podían participar de las asambleas extraordinarias, por lo cual de algún lado había que sacar los nombres, y me parece que se abrió una puerta que tú me preguntabas después, ¿sería necesario modificar ese artículo para poner eso en blanco y negro y poder de una vez por todas de repente salir de las dos interpretaciones? Mi respuesta en lo personal es que sí, que me parece que vendría muy bien como un aporte, pero a ver, porque las instituciones van cambiando con la sociedad, las instituciones van madurando y las sociedades también van madurando sus relaciones con las instituciones, de manera que está bien ir modificando las cosas que la sociedad va entendiendo que pueden llegar a ser plausibles de modificación cuando van ocurriendo hechos que de repente pueden, como en este caso, llegar a que las instituciones dejen de funcionar con su idea original. Este lunes, la Asamblea General debía designar a los nuevos 5 directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos entre una nómina de 24 candidatos. Pero 2 votaciones sucesivas fracasaron. Estuvieron lejos de reunir los 2/3 de voluntades necesarias en esta primera instancia para efectivamente conformar el nuevo directorio. Este es el punto de partida de la entrevista que estamos realizando con la senadora Silvia Nane del Frente Amplio, como complemento de la que hicimos ayer con el diputado blanco Mario Colman. Senadora, este punto que ha estado en la conversación acá en la entrevista en estos minutos, cómo aparecieron nombres postulados por parlamentarios del oficialismo, ¿ese punto fue determinante? ¿Jugó un papel importante en el hecho de que no se haya logrado un acuerdo ahora? A ver, Emiliano... ¿O fueron otros los motivos? A ver, creo que hubo varios motivos, porque no solamente hay un motivo que lleva a esto. Vamos a tratar de mirar las cosas en un punto un poco más amplio. Es la primera vez que la gran mayoría de los postulados son postulantes por legisladores. También son postulados por legisladores. Por legisladores. En una segunda cuestión que creo que no se puede escapar al análisis más general, también la institución ha sido atacada en los últimos tiempos por personas del actual oficialismo, diciendo o que no tiene que existir, o que es inconstitucional. No podíamos olvidar el contexto de ataques que había recibido la institución por parte del oficialismo, desde varios de sus representantes, y que también es la primera vez que se da que esta gran mayoría está propuesta por legisladores en un contexto donde además
se había venido anunciando ya desde hacía un tiempo, cuando se empezó a conversar sobre la renovación del directorio, de que el directorio había que renovarlo completamente y que había que dar un golpe de timón, y que ya había un acuerdo político partidario en la coalición que se iba a dar a rajatabla, sin, para nosotros, un análisis contundente de si eso formaba un buen directorio o era solamente un reparto de cargos políticos. En ese contexto también nosotros ponemos como elementos de análisis que hay fuerzas políticas que presentaron candidatos que no votaron el presupuesto quinquenal de la institución, que sostienen que la institución no tiene que existir, y que no votaron tampoco la rendición de cuentas de la institución en este año. ¿A quién se refiere, por ejemplo? A Cabildo Abierto, concretamente, que no votó el presupuesto y no votó la rendición de cuentas, pero sin embargo propuso candidatos. Entonces, ¿en qué contexto? ¿Y por qué lo ve eso como un problema, el hecho de que no haya acompañado y bueno, y ahora sí presente candidatos? Porque sostienen que la institución no tiene que funcionar, porque tiene representantes en su fuerza política que dice que la institución es inconstitucional, porque han atacado permanentemente la institución como institución. Entonces, en ese contexto, también fue atacada por varios integrantes del Partido Nacional, la Institución Nacional de Derechos Humanos. Si cuando una institución de derechos humanos, y yo reitero, vuelvo a la figura del ombudsman, me dice como Estado, miren, nos parece que esto hace una vulneración de los derechos, miren, me parece que esto no es así, miren, me parece que hay que mejorar las garantías en las primeras horas de las detenciones, y yo como Estado salgo en vez de a tratar de mejorar, a enojarme con quien me dice eso, no estamos entendiendo cuál es el funcionamiento de la institución, que además tiene sus cometidos, reitero, asignados por una ley que se votó por unanimidad. Entonces, para nosotros, hay otras declaraciones de miembros del Partido Nacional que dicen que no se juntaron nunca a mirar los currículos. Entonces, ¿qué fortalecimiento institucional está saliendo de estas negociaciones políticas? A nosotros nos parece, y ahora voy a ir un pasito más, en que la ley hay que mirarla con integralidad. Y fíjense, ustedes me preguntaban también del funcionamiento de la comisión. Yo les leí parte del artículo 39, la parte que me parece esencial. El artículo 40 de la ley establece cuáles van a ser los cometidos de esa comisión y dice que la comisión lo que tiene que hacer es recibir la postulación de candidatos y eliminar los que no reúnan los requisitos exigidos por el artículo 45. Vamos al artículo 45 y entre otras cosas se nos habla de la experiencia y la notoria versación que las personas tienen que tener en materia de derechos humanos, y cuando también miramos, porque la ley hay que mirarla en forma holística, cuando miramos también el artículo 45 que dice, en ocasión de la renovación de los miembros del Consejo Directivo de la institución, se procurará que algunos sean reelectos a los efectos de garantizar continuidad en la experiencia de gestión. Cuando nosotros miramos todo eso junto, que es lo que hay que hacer a nuestro entender, lo que nosotros, reitero, fue por una evaluación exhaustiva de los currículums de los candidatos, donde evaluamos con criterios lo más objetivos posible. Yo puse la planilla a disposición de la comisión para que pudiésemos discutir sobre criterios y no sobre nombres, que es lo que me parece que corresponde cuando estamos hablando de fortalecer una institución. Cuando hablamos del cometido de la comisión, cuando hablamos de lo que se nos pide por la ley de la continuidad y cuando hablamos de la forma de trabajo, bueno, a nosotros todo eso nos dio un conjunto de candidatos con competencias complementarias, y fue por ese lado que fuimos. La coalición fue por otro lado, fue por un lado de marcar posiciones políticas en el reparto de esos cargos, y nos parece que eso no contribuye al fortalecimiento institucional. Eso quizá contribuye a tener una institución nacional de derechos humanos que sea de repente que actúe en connivencia con el poder político, lo cual para nosotros va en contra de la figura esa del ombudsman que yo trato. Pero ¿por qué dice lo del reparto político ahí concretamente? Porque ha sido anunciado por sí, usted hace referencia al acuerdo que se señaló de que había 4 nombres de los 5 que integran el consejo que integrarían el consejo directivo, 4 nombres que
les correspondería y en todo caso nombraría el oficialismo y 1 la oposición, ¿verdad? Y ahí dentro del oficialismo se señalaba que 2 iban a ser votados por el Partido Nacional, 1 por Cabildo Abierto y 1 por el Partido Colorado, y que el Frente Amplio, bueno, iba a dar su voto para uno de ese lugar restante, ¿verdad? A eso hace referencia. A eso hago referencia, que ha sido público. Pero eso además, ahí, en general, en el oficialismo dicen, bueno, ¿y cuál era y no era el mismo criterio en realidad que se hacía en las negociaciones para los consejos directivos anteriores, cuando el Frente Amplio era oficialismo, que le dejaban un cargo al Partido Nacional, como ahora con la doctora Blengio? Romina, por eso yo estoy tratando de analizar las cosas en un contexto un poco más amplio, y estoy tratando de no perder de vista lo que ha sido la historia. Estamos hoy por hoy en una elección teñida de otro montón de acontecimientos políticos, como tú también lo señalaste, respecto a los ataques que ha recibido la institución. Es bueno también recordar que el Frente Amplio nunca tuvo la mayoría de los 2/3 siempre para designar la institución de derechos humanos. Y yo no quiero salirme de la responsabilidad política que nos compete en el hecho de una negociación. Yo no me estoy tratando de salir de eso. Lo que estoy tratando es de poner el marco y de poder entender el marco en el que esta negociación se está haciendo, porque me parece que es lo que corresponde. Sí, usted claramente entiende que esto es un momento distinto. Es un momento distinto, claro, es un momento distinto donde ha habido anuncios de esta magnitud de la que tú estás hablando, donde ha habido el reconocimiento por parte de legisladores de la oposición que no leyeron los currículums y no los conversaron en conjunto. Y a mí me parece que desde el momento que la institución tiene una pata de dependencia en el poder legislativo, no es para que los cargos se dividan de acuerdo a repartos político-partidarios, sino que es, y lo dice la ley de creación, es para que la institución esté independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial y pueda presentar esos recursos, tanto para esa parte del Estado como para la justicia también, porque pueden presentar recursos de amparo y de habeas. Entonces, quizá en esa institucionalidad que creamos, creo yo, con muy buena voluntad como sistema político y demás, hay momentos en los que hay que negociar, y yo creo que lo que tenemos que hacer es negociar con la mejor voluntad del fortalecimiento institucional, cada quien desde sus lugares, cada quien desde sus convicciones, pero no podemos poner por delante de una institución que es para todos los ciudadanos, no para los ciudadanos que votaron al Frente Amplio o para los que votaron a la coalición de gobierno, es para todos, y ahí radica la fortaleza de su actuación, en la independencia. No podemos formarla como si estuviéramos formando, por ejemplo, el directorio de un ente público. En el directorio de un ente público, la oposición controla el gobierno, y Uruguay tiene una muy buena tradición multipartidaria en ese sentido. Pero la Institución Nacional de Derechos Humanos es otra cosa, es un organismo técnico e independiente, que me parece que los criterios tienen que ser otros, porque es la única forma que vamos a tener de tener una democracia más fuerte, consolidando justamente las instituciones que son independientes del poder político. Quiero preguntarle por otro punto que ayer planteaba el diputado Mario Colman, que tiene que ver con que lo que él entendía era un prejuzgamiento de parte del Frente Amplio sobre algunas de las postulaciones, ¿no? Él concretamente decía, bueno, que todos los postulantes que se habían presentado tenían una visión de que había que seguir con la búsqueda de desaparecidos, por ejemplo, y la búsqueda de la verdad y justicia, sin perjuicio de que, señalaba él, había candidatos que hacían más énfasis en la protección de derechos humanos, por ejemplo, de la primera infancia o de adultos mayores. Pero esto era lo que señalaba. Se prejuzgó muchísimo, se adelantaron, hicieron críticas porque no me gustaba quién presentaba los nombres, sin mirar de fondo si realmente estas personas estaban capacitadas o no. Me parece que porque no me guste la mayoría de turno, porque no tenga afinidad política con quién está ahora o quién son las mayorías parlamentarias que deciden esto, puedo dinamitar un proceso, puedo dinamitar justamente una composición, que es lo que tenemos que estar todos juntos para defender los derechos humanos.
¿Qué contesta usted, senadora Nane? Pensando en también, bueno, de todos los candidatos que se presentaron, incluso aquellos que fueron postulados por legisladores del oficialismo, ¿usted no valoró ninguno en particular que pudiera apoyar? Reitero, Romina, yo hice una planilla que compartí con todos los miembros de la comisión, donde valoré absolutamente a todos los candidatos, la compartí también con mis compañeros por si había que ajustar criterios, donde evalué absolutamente todas las competencias que le son asignadas a la institución y lo que podía aportar cada candidato o candidata a las competencias. Valoré la formación académica, la experiencia profesional en derechos humanos y en defensoría del pueblo, valoré los aportes a los ejes estratégicos del plan estratégico de la institución y a los ejes transversales. Yo puedo decir que cuando nosotros con mis compañeros valoramos esos criterios, hubo algunos criterios que de hecho ajustamos también, nosotros hicimos un trabajo exhaustivo. El hecho, y no miramos nombres en muchas ocasiones, porque reitero, nosotros leímos la ley en forma holística y lo que conformamos fue un directorio colegiado. No hay nombres al azar, no se hizo un concurso de nombres porque no corresponde, porque no estamos hablando de conformar un club de amigos. Estamos hablando de fortalecer una institución que defiende los derechos humanos. Pero ahí vuelvo a esa pregunta que le hacía. No, ¿ningún nombre de los postulados por el oficialismo ameritaba ser considerado? Bueno, Romina, lo que nos pasó ahí, lo que me pasó fue que había muchas personas que venían del ámbito de las leyes, pero sin experiencia en materia de derechos humanos, y de las que les decía, al considerar el colegiado entero, había nombres que evidentemente no daban en el criterio de continuidad que pide el artículo 41. Entonces, en esa evaluación integral a nosotros nos daban los miembros de las organizaciones los miembros propuestos por las organizaciones, algunos de ellos, tampoco es que todos. Yo estoy dispuesta, y lo dije en la comisión, por eso me llama mucho la atención a ver cómo decirlo, el vocablo hostil de dinamitar, ¿no? Cuando uno dinamita, rompe. Y si nosotros hubiésemos querido romper, por ejemplo, capaz que no hubiésemos integrado a la comisión o no nos hubiésemos presentado, y nunca fue esa la actitud de la delegación del Frente Amplio, todo lo contrario. Nosotros firmamos el informe con salvedades, el informe final, que fue la Asamblea General, porque nos parecía que no tenían que pasar 26 miembros, porque había muchos de ellos, unos cuantos, que no cumplían con la experiencia y la notoria versación, y porque nos parecía que si la comisión se había tomado, o debió haberse tomado el trabajo exhaustivo de hacer un análisis, el análisis tenía que hacer un filtro, porque si no, ¿para qué lo estábamos haciendo? Entonces, por eso fue. Pero el Frente Amplio tuvo una actitud de colaboración en todo momento. Es verdad que yo fui muy crítica respecto a los postulantes y no tanto con los postulados, porque nunca quise entrar en una evaluación de nombres, pero hay gente que sí, que son abogados, perfecto, pero el hecho de ser abogados, y capaz que muy buenos abogados, eso sí yo no lo puedo evaluar, yo lo que puedo evaluar es la carta de presentación que hace el candidato o la candidata, el currículum que nos envía y la entrevista que le hizo la comisión. Esos son los elementos que tenemos para evaluar. Lo último que quiero decirles respecto a esto, que me quedó pendiente de la pregunta de Romina, respecto a las declaraciones de Colman, es que la búsqueda de detenidos desaparecidos es uno de los ejes del plan estratégico y es una función que le ha sido asignada por ley a la institución, por lo cual nosotros descartamos que cualquiera sea la integración del próximo directorio, es una línea que no se puede abandonar porque es un mandato de una ley. Así que en ese sentido, no sé qué fue lo que interpretó el diputado Colman, pero me parece que no hay demasiada vuelta en que las leyes hay que cumplir. ¿Qué va a pasar ahora? Porque tenemos esta nueva instancia, la nueva votación, la semana que viene, el 11. Allí, en esa oportunidad, ya no se requiere mayoría especial, basta con mayoría simple. ¿Qué negociaciones va a haber o no? Porque puede llegar a ocurrir que el Frente Amplio se quede sin siquiera un nombre de los postulados por esa fuerza política. Pero es que no va a haber un candidato del Frente Amplio, Emiliano, porque no puede ser así. De la misma manera que
porque eso no estaría garantizando independencia si cada quien va a representar sus filas políticos partidarias, que las puede tener. Es válido que la gente tenga su filiación político-partidaria, por supuesto que es válido. Lo que no podemos es correr el riesgo de que la institución quede respondiendo a intereses políticos partidarios. Bueno, a ver, dicho de otro modo, puede llegar a ocurrir que el Frente Amplio se quede sin incidir en los nombres nuevos de la institución. Yo creo que cuando uno negocia siempre incide, Emiliano, y creo que la responsabilidad es incidir buscando el fortalecimiento institucional de una institución que es muy importante y que ante todo tiene que garantizar su independencia técnica. Volviendo, le entiendo el punto, volviendo a lo último, lo que señalaba Emiliano, ¿qué pasa ahora, teniendo en cuenta que ahora en esta tercera votación, la particularidad es que no se necesita una mayoría especial, ¿no? En este caso una mayoría simple es suficiente, y el oficialismo como tal, bueno, tiene las mayorías suficientes entonces. De nuevo, cada quien desde su espacio de responsabilidad política tendrá que conducir un nuevo análisis con todos los candidatos, considerando las cosas que la ley manda considerar, y a partir de allí poder tomar las decisiones que cada quien considere que tiene que hacer. De nuevo, para mí esto es fundamental para fortalecer a la institución. ¿Pero hay negociaciones? ¿Hay espacio para negociar? Pero los espacios de negociación nunca estuvieron cerrados, Emiliano, porque es parte de la responsabilidad política tratar de buscar los mayores acuerdos. Lo que yo digo es, lo que me parece que tiene que ser el faro de esas negociaciones, tiene que ser lograr un directorio colegiado con competencias adecuadas a los cometidos que la ley le da a la institución, y gente que pueda complementar esas competencias. Para mí, si ese no es el foco, vamos a estar debilitando una institución, y eso nos va a hacer mal a todos, nos va a hacer mal al sistema democrático, porque cuanto mejor controlemos los derechos humanos y la actuación del Estado en este sentido, vamos a hacer una mejor democracia. Senadora Silvia Nane, del sector Lista Amplia, Frente Amplio, le agradecemos su participación esta mañana. Muchas gracias a ustedes y les deseo el mejor de los éxitos en la tertulia de los 100 años de Maggi, que me parece una idea excelente, que la acompaño con el corazón desde acá. Muy amable. Gracias. Que pasen muy bien.